El MIDES viene encarando el tema de las personas en situación de calle en este invierno con una propuesta integral, mirando al país en su totalidad y en la región. ¿Cuál es el panorama actual? Bueno, capaz que para arrancar contarles que cuando asumimos el 1 de marzo había habido un conteo de personas en situación de calle que refería a Montevideo y la zona metropolitana, que más o menos hablaba de unas 3.000 y pocas personas ese día que se hizo en el mes de agosto y de 0 a 6 de la mañana. Entonces, parecía que el fenómeno, o sea, capaz que lo que quedó en el imaginario de las personas es que ese era el número de personas en situación de calle. Y ya la administración anterior venía atendiendo en el 2024 más de 11.000 personas, ¿no? en todo el sistema calle. Cuando nosotros asumimos el 15, o sea, el 1 de marzo, el 15 de mayo ya arrancaba el plan invierno y efectivamente hubo como un aumento significativo a nivel país, ¿no? O sea, hasta ese momento había centros en Montevideo, unos pocos en Canelones, uno en Cerro Largo, dos en Maldonado y uno en Rivera y otro en Paysandú durante todo el año, pero el resto de los departamentos no tenía una respuesta, digamos, 24 horas los 365 días del año. Cuando arrancó, digamos, el plan invierno, se activa a nivel de los 19 departamentos la propuesta, y es capaz que antes de contar eso, comentarles que en Montevideo tenemos, capaz que lo que más conoce la gente, que conversábamos justo ahora contigo, es, bueno, los refugios, los nocturnos y los centros 24 horas. En Montevideo, aparte de eso, tenemos centros para mujeres con niñas, niños y adolescentes, que son unos 1.034 cupos, de los cuales un 60% son menores de edad. O sea, es una población bastante grande que se atiende, vinculada al tema calle para mujeres con niñas, niños y adolescentes. Después hay centros de cuidados, porque bueno, hay gente que después del posoperatorio requiere cuidados especiales o porque el tránsito, ¿no?, en calle ha deteriorado su salud física y también contiene, ¿no?, situaciones de sufrimiento psíquico importante, pero bueno, también tenemos centros de cuidados como el Tarará y otros centros donde las personas requieren cuidados especiales, ya sea porque están en silla de ruedas y no pueden estar obviamente en calle, o porque tienen enfermedades crónicas, no solo una, sino que muchas veces varias, y al estar en calle no fueron atendidas, y bueno, hay como una fragilidad muy grande de las personas, ¿no? Entonces, esos son los programas que tenemos en Montevideo, y también lo que llamamos viviendas con apoyo, que viene de la última administración del Frente Amplio, donde, digamos, son propuestas donde de viviendas colectivas, por ejemplo, donde entre 8 hasta 10 personas que tienen otro nivel ya de autonomía, ¿no?, viven y se autogestionan ese espacio, o también viviendas, apartamentos en los distintos barrios, donde viven 2 personas, 3 personas, o una mujer con sus hijos e hijas, ¿no? Esa es una propuesta que la queremos fortalecer porque tiene una muy buena evaluación, y también la queremos traer, digamos, a los distintos departamentos del país, que no quede solo Montevideo, ¿no?, porque es una experiencia muy positiva. Entonces, esos un poco son los programas que tenemos para personas en situación de calle. Y volviendo entonces al 15 de mayo del año pasado, que arranca el plan invierno, que se extiende hasta el 31 de octubre, ustedes a su vez recordarán que el año pasado y también este año se activó la alerta roja en el marco del Sistema Nacional de Emergencia, del SINAE, y ahí de alguna forma lo que ya veníamos planteando el año pasado como Ministerio de Desarrollo Social, un problema social tan complejo como es la situación de calle, no lo puede abordar el Ministerio de Desarrollo Social solo, sino que requiere de otros actores, de otros ministerios y otras instituciones para poder dar una respuesta de alguna forma más integral. Una de las cosas, digamos, que el 7 de abril, en conferencia de prensa, el presidente de la República, junto con el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Sibila, presentaron, fue justamente un documento donde se retoman, ¿no?, capaz que después Jorge profundiza un poco más, lo que ha sido la Estrategia Nacional de Calle, que fue un recorrido por todo el país, se hicieron más de 40 encuentros con diversos actores, y también las personas en calle, ¿no?
y participaron más de 2.000 personas. Ese documento lo presentó el presidente de la República junto con el ministro, y ahí se plasman varias cosas, pero yo quiero señalar fundamentalmente dos. Una tiene que ver con que se crea ahí un ámbito de coordinación para la emergencia, que está a cargo de Presidencia, que es lo que estamos transitando hoy, que está el Ministerio de Desarrollo Social, de Defensa, el Ministerio del Interior, Salud Pública y el Congreso de Intendentes, y después un ámbito de coordinación permanente, que también se crea, digamos, en ese documento y que ya tuvo sus primeros encuentros, que es un ámbito de coordinación que lo preside, que lo lidera, digamos, el Ministerio de Desarrollo Social, pero que también está integrado por el Ministerio de Vivienda, por el Ministerio de Trabajo, por el Ministerio de Salud Pública, por ACE, por la Secretaría Nacional de Drogas, de Deporte y el Congreso de Intendentes. ¿Por qué hablamos de este ámbito de coordinación permanente? Porque entendemos que todos esos ministerios y también las intendencias tienen que poder brindar, ¿no? Una respuesta integral, y cada uno desde su lugar de responsabilidad, porque acá no es colaboro, sino que cada ministerio, cada institución responsabilizarse, ¿no? desde su área, en términos de dar respuestas más integrales a las personas en situación de calle. Para nosotros eso es un ámbito fundamental, y creemos en que solo de esa manera podemos dar respuestas integrales a los problemas sociales, particularmente al tema de situación de calle, que es de alta complejidad. El año pasado, capaz que ahora viniendo un poquito más aquí a Soriano, el año pasado Soriano tenía solo una respuesta para el invierno, o sea, lo que teníamos acá era una respuesta que finalizó después los primeros días de noviembre, y lo que nos estamos planteando ahora como ministerio es reabrir, o sea, el 15 de mayo efectivamente reabrimos, digamos, la propuesta en el marco del Plan Invierno y la alerta del SINAE, pero el centro 24 horas va a continuar, o sea, acá no vamos a cerrar el 31 de octubre, porque también en Soriano, recién estuvimos hablando además con el equipo aquí de la Oficina Territorial del MIDES, del Ministerio, y un poco lo que nos trasladaban era la preocupación que estamos viendo, ¿no? Ya sea acá en Mercedes como en otras localidades, donde a partir, ¿no? de la evacuación obligatoria que tenemos en este momento, hay personas que se van captando, que están abajo de un puente, están hace mucho tiempo, están en lugares que normalmente uno no llega, y que realmente es una preocupación grande. Por lo tanto, aquí en Mercedes vamos a tener un centro 24 horas, los 365 días del año, para personas en situación de calle. Tenemos 25 cupos, vamos a tener por ahora 25 cupos permanentes y 5 vales habitacionales, que los vales habitacionales se dan cuando, por ejemplo, hay una situación de emergencia, una mujer con niñas o niños que está a cargo frente a una situación de violencia basada en género o cualquier otra situación, poder dar una respuesta inmediata, que aquí en Soriano, digamos, no tenemos, como les decía hoy, que tenemos en Montevideo, un programa específico para mujeres con niñas, niños y adolescentes. Entonces, en total son 30 cupos que tenemos acá en Soriano, y bueno, la preocupación de que esta situación sigue como en aumento. La pregunta podría corresponder es qué hacer con esas personas una vez que reciben la asistencia, para en algún momento que abandonen eso y que puedan desarrollar su vida en un ámbito medianamente normal. Ahí está. Consideramos que, bueno, que los centros deberían ser transitorios, ¿sí? Más allá de que tenemos situaciones de personas que capaz que requieren como otro tipo de procesos y otros cuidados, ¿no? Porque tenemos personas que ingresan a nuestros centros por muy diversos motivos, ¿no? Puede ser una persona que estuvo en situación de pobreza hace mucho tiempo. Aquí en el interior estamos viendo los andantes, ¿no? Personas que han trabajado toda su vida, pero que no han tenido derechos laborales, ¿no? Y que, llegada a una edad, ya no pueden seguir transitando por las estancias o seguir trabajando. Estamos recibiendo, por lo tanto, personas que no tienen ningún ingreso, ¿no? Pero que trabajaron toda su vida. Después también personas que por un tema
familiar, ¿no? De alguna muerte dentro de la familia, están transitando un duelo que realmente les ha sido bastante complejo sobrellevar y terminan en situación de calle. Después tenemos también personas, bueno, muy jóvenes, ¿no? Que egresan, por ejemplo, del INAU. También ha habido un aumento de mujeres en situación de calle. Hasta el año pasado representaba un 10%, ahora tenemos un 20% de mujeres que están en situación de calle, o sea que también ahí hubo un aumento. Como decía, hoy también un aumento en personas ya grandes, ¿no? De 50 años en adelante, que es capaz que para nosotros 50 años no es una edad, no es una persona adulta mayor, pero para una persona que está en situación de calle y que ha estado expuesta, llega con un deterioro bastante importante, ¿no? Entonces las historias son muy diversas y también, bueno, hay temas de situación de consumo problemático y temas de salud mental, pero no necesariamente están presentes en toda la población que atendemos. Por lo tanto, el proceso de trabajo que se puede hacer con las personas es muy variado, porque bueno, sí hay una presencia, ¿no? De un tema de salud mental o de consumo problemático, va a tener que tener otros tiempos y otras apoyaturas para poder en algún momento, es capaz que tener cierto nivel de independencia o de autonomía. Y bueno, puede haber otras personas, que nos ha pasado un montón, que son personas que trabajaron toda su vida, que alquilaron, pero con su pensión o jubilación, cuando la tienen, o por ejemplo los andantes, sinceramente no pueden sobrevivir. Entonces también están en los centros, ¿no? O sea, Usted decía que este centro de Mercedes va a funcionar todo el año. sí. ¿Se piensa centralizarlo solo en Mercedes o en alguna etapa se piensa hacer un centro similar en Dolores o en Cardona o en otra zona, digo, para poder descongestionar y atender mejor el resto del departamento? Ahí está, por ahora está previsto un centro 24 horas, los 365 días del año acá en Mercedes, pero bueno, siempre estamos adecuando la propuesta, la política pública y ajustando de acuerdo a la realidad de las personas, ¿no? Nosotros cuando asumimos el año pasado no estaba previsto que continuáramos en 11 departamentos más. Hasta ese momento teníamos en 5, continuamos en 11 más. Eso requirió un esfuerzo presupuestal importante y en sí no estaba previsto. Pero bueno, fuimos ajustando por la realidad, ¿no? Que nos golpeaba y que no podíamos decir, bueno, cerramos y a partir del 1 de noviembre la gente queda de vuelta en banda, ¿no? Para decirlo de alguna forma.